distinto. ¿Cuáles son? Primero, ¿quién? ¿Qué dirías? Ahí tenemos al Papa, ¿cierto? Representando a la Iglesia Católica. Fue una de las instituciones más importantes de la Edad Media, pero ahora en la Edad Moderna será golpeada un montón de veces. Logró salvarse, ya vas a ver, gracias a tres factores. Pero créeme que en la Edad Moderna la golpearon todo el mundo. La golpeó la monarquía, fue golpeada por la burguesía de diversas formas. Casi muere. Incluso surgieron un huevo más de iglesias. En la Edad Media solo surgió una. El cisma, ¿recuerdas? El cisma de Oriente. ¿Qué surgió? La iglesia cristiana ortodoxa. La otra que intentaron, recuerdas, hubo un cisma de Occidente, hubo hasta 3 papas, se llegó a un acuerdo tras el concordato de Worms, ¿cierto? Pero esta vez, en la Edad Moderna será golpeado un montón de veces la iglesia. ¿Y por qué se salvó? Debido a 3 factores, ya verás cuáles. Siguiente sector. ¿Cuál es? A ver, dime. ¿Lo reconoces? La nobleza, la ex nobleza feudal. Bueno, ellos se sentían todavía nobles. Habían sido en la Edad Media los caballeros feudales, pero después del fracaso en las cruzadas, entraron en un largo proceso de decadencia. La peste negra los golpeó peor todavía. Los dejó sin siervos, no querían ya depender de ellos porque no tenían protección y no sentían que los protegían. Entonces perdieron sus tierras, el rey empezó a centralizar el poder y los golpeó también tremendamente. Fueron los más lastimados de la Edad Moderna, sin lugar a dudas. Se extinguieron, salvo excepciones. En Inglaterra lograron sobrevivir, ya te voy a decir cómo. En España y Francia, en cierta forma sobrevivieron, pero solamente algunos. La nobleza feudal se va al diablo. El poder, ¿por qué? En la Edad Media pues estaba descentralizado. Acá el poder se centraliza, acabando con esa forma de gobierno. Adiós al feudalismo. Incluso los rezagos feudales, que eran sociales. Políticos ya no, acá en lo político no mandan. A final de la Edad Moderna, ciertos rezagos sociales de características feudales que aún quedaban, se eliminan con la Revolución Francesa, ¿cierto? Con el estallido de la Revolución Francesa, que lo toma la Bastilla. ¿Hasta ahí claro? Siguiente sector, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Ese es un burgués? ¿Cuál es? La monarquía, pues. Los monarcas. Ahí está un rey representando a la monarquía. Fue, sin lugar a dudas, el sector más favorecido de la Edad Moderna. Empezó a centralizar el poder. El monarca en la Edad Media era una figura política, nada más. Un infeliz que se decía, viva el rey, pero no gobernaba. No tenía poder político. Acá, claro que lo tiene, no solo poder político, también económico y social. No hay división de poderes. Acá surge el Estado moderno absolutista, ¿cierto? Representado en su figura. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Con apoyo del cuarto sector. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Él es un burgués, ¿de acuerdo? Un comerciante que ya se había enriquecido en la Baja Edad Media. Empezó a tener poder, o sea, facultades y riqueza, ¿de acuerdo? Poder económico, pero no tenía poder político ni social. Acá en la Edad Moderna hace un trato con el rey, le presta, le da plata a cambio de tener facultades sociales y cierto poder político. Pero vas a ver que al final de la Edad Moderna se siente traicionado. Y ahora se me echará contra el rey. Pero en esta época de la Edad Moderna son patas, son socios. Salvo excepciones, pero aquí son socios. Se mechan con los nobles, se mechan con la iglesia, juntos, siempre trabajando juntos. Esos son los protagonistas de la Edad Moderna. A medida que veamos ahora el siguiente tema, la siguiente pregunta, vamos a relacionarlos de una u otra forma. Apréndete bien cuál es cada uno, ¿ok? Siguiente pregunta, ¿cuál es? Habla principales eventos, ¿no? Lo que te viene en tus libros, pues como subtemas de la Edad Moderna. Acaba el primero. A ver, dime, ¿es un periodo que abarca los siglos? Es un hecho, una etapa histórica que abarca ¿qué siglos? 14 y 15, ¿ya sabes cuál es? Con eso ya debería sacarlo. Periodo histórico caracterizado por ser una corriente de pensamiento que abarcó el siglo XIV y siglo XV. ¿No lo sacas? El humanismo. Muy bien, ahí lo tienes. ¿Qué fue el humanismo? Eso, una corriente de pensamiento, una forma de pensar nueva, impulsada por este pata. ¿Por quién? Por el burgués, la burguesía.
¿De acuerdo? Él impulsó. ¿Qué fue? Es una forma de pensar. Como fue una forma de pensar, en tus libros te ponen así, para que entiendas. O sea, te lo ponen porque son conceptos, el pata que escribe se siente muy, muy intelectual escribiendo así, pero te lo doy en chusco para que lo entiendas. En la definición dice, ¿no? Corriente de pensamiento de carácter filosófico y literario. ¿Qué significa eso? Que los intelectuales, los pensadores de esa época que difundían el humanismo eran filósofos o literarios. Se escribía, se publicaba, ¿de acuerdo? Obras literarias u obras filosóficas. Dante, Petrarca, Boccaccio, ¿qué eran? Oye, tú los estudias. ¿En qué curso? Eran literatos. En cambio, Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, ¿qué eran? Eran filósofos, ¿sí o no? ¿No lo ves a ellos en filosofía? Ah, ya, por eso dijiste que es una corriente de pensamiento literaria y filosófica, por las obras que ellos tienen. Ya tengo diapositiva especial para humanismo, no te preocupes, está ahí creando panorama global. Pero eso fue una corriente de pensamiento impulsada por la burguesía. ¿Para atacar a quién? El humanismo es una corriente de pensamiento que criticó ¿qué? ¿Qué criticó? A ver, tú quieres repaso. ¿Qué criticó? ¿Cuál fue su principal argumento? ¿Atacar a quién? A la forma de pensar de la iglesia, la escolástica. La filosofía de la iglesia escolástica. Por eso ahí está el otro personaje. Es el burgués atacando a la iglesia. Eso fue el humanismo. Se dice que giraba todo en torno al hombre, ¿no? Antes giraba todo en torno a Dios. Ahora el hombre es el centro de las cosas, antropocentrismo. Por eso la imagen que te he puesto ahí. El hombre del Vitruvio. ¿Cierto o no? Ah, ya. Más detalles cuando veamos humanismo a secas. Este es un panorama global. Siguiente episodio. ¿Cuál es? Mira, ¿qué siglos abarca? Siglo XV y XVI. ¿Cuál será? Solo por los siglos debería sacarlo. Es el Renacimiento, ¿de acuerdo? Ah, ya, profe. ¿Qué fue el Renacimiento? Esa imagen te dice bastante que fue el Renacimiento. A ver, dedúcelo. ¿Qué fue? La imagen que está ahí te lo dice. Fue una caja, dicen. ¿Qué fue? Fue la expresión material del humanismo. El humanismo es una corriente de pensamiento, ¿cierto? Mira, está impulsando algo, está empujando al Renacimiento. El Renacimiento fue impulsado por el humanismo. Los humanistas pensaban solamente y lo difundían escribiendo. La gente analfabeta nunca conoció el pensamiento de los humanistas porque no sabían leer. En cambio, los renacentistas sí se hicieron sentir. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacían era material. Por eso se dice que el Renacimiento fue una expresión cultural, una expresión material del humanismo. O sea, fue lo mismo, pero no era pensamiento. Era algo concreto, material. ¿Qué cosa, por favor, que se puede ver y tocar? Eran artistas, eran escultores, arquitectos, pintores, manifestando lo que decía él, lo que dijo él, humanismo. Eso era el Renacimiento. ¿Quedó claro? Pichanga, ¿no? Y uno de los ejemplos, a ver, esto es una pintura, dime de quién. ¿La reconoces? La creación de Adán en la Capilla Sixtina, ¿obra de quién? De Miguel Ángel Buonarroti, ¿cierto? Ahí se ve, te dije que es el humanismo expresado de manera material. Ahí se ve lo que el humanismo quería decir. ¿Qué quiso el humanismo? Criticar la escolástica que presentaba al hombre y a Dios muy lejanos. Te lo juro, muy lejanos. ¿Qué decía San Agustín? ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino? Que para llegar a ser salvo, solamente a través de la iglesia te lleva a ser salvo. Lo que quería él es poner a la razón, no pienses. La fe es lo básico, la fe está por encima de la razón. Usó la filosofía aristotélica para justificar eso es la escolástica. La razón está por encima de la fe. ¿Qué quería el humanismo? Y mira lo que decía el hombre. El hombre es pecador por naturaleza. Tiene el pecado original, los pecados capitales y no sé qué más. Nace pecador. Dios es puro, es espíritu, es santo. Y tú eres un maldito pecador. Entonces la única manera de acercarte a Él es con algo intermedio que facilite, un lubricante, que facilite tu conocimiento de Dios. ¿Quién? La iglesia. Pues los humanistas vinieron a criticar eso. No, eso no puede ser posible. El hombre es la creación perfecta de Dios. De todo lo que creó Dios, nosotros somos lo mejor. Nos hizo el sexto día, ¿cierto?
Somos lo mejor de lo mejor. Fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Cómo podemos ser algo basura? El hombre es lo más cercano que hay a Dios. O sea, lo levantaron del rango donde la Iglesia Católica quería dejarlo. Y mira, Erasmo de Rotterdam, Elogio a la locura, tienes que leerlo. Argumentos como estos, ¿no? Cristo, ¿qué decían ellos del pecado original? Que la ira era un pecado original, ¿cierto? Erasmo de Rotterdam dijo, no, la ira no es pecado. Si Cristo sintió ira. El miedo es de cobarde, decía la iglesia. ¡Qué estupidez! Si hasta Cristo sintió miedo. ¿Sabes, no? ¿Sabe que Cristo quiso tirar la toalla? ¿O no? ¿A qué vino? Oye, maldito Satanás, habla. ¿A qué vino Cristo? Morir por nosotros para salvarnos. ¿De quién fue la idea? De que muera por nosotros. ¿De su padre o de él? Te cuento que fue de su padre. ¿Cómo lo sabemos? Cuando le ora, ¿no? Si es posible, aparta de mí este cáliz, o sea, este sufrimiento. No quería pasarlo, quería tirar la toalla. Ya sabía lo que vino, pues estaba sudando de miedo. Lo que iba a pasar. Y mira, le pide a su padre que por favor lo libere de semejante carga. Pero ¿cómo concluye su oración? ¿Qué le dice? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Chúpate esa. O sea, su voluntad en ese momento, ¿cuál era? De tirar la toalla. ¿Ser miedo o no? ¿No te ha pasado? Pero al final hizo la voluntad de su padre. Claro, eso es la valentía. No es no sentir miedo, sino superarlo. Las tentaciones tú las vas a tener. Jesús lo dijo un montón de veces. Oren para que se libren de la tentación. ¿Te das cuenta? Eso dijo Erasmo de Rotterdam. Así que lo caso de sus argumentos. Mira, básicamente lo que hizo el Renacimiento fue eso. Mostrar a la gente, porque hasta el más mula se enteró viendo esas obras, porque no necesitaba leer y escribir. Viendo las obras de los renacentistas, se enteraron del pensamiento humanista. La gente entendió el acercamiento entre Dios y el hombre. Un duro golpe para la iglesia. Eso fue el humanismo renacimiento. Ah, qué loco, profe. Pero la iglesia, mira, no fue tarada. Sabiendo que eso era un movimiento imparable, hasta ella actuó de mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Los que financiaban a los renacentistas. Hasta la iglesia financió mecenas, dando este nuevo entendimiento, ¿no?, de la relación entre Dios y el hombre, algo imparable. Entonces, a quemarse, prefirió hasta ella incluso financiar a mecenas. Algunos papas financiaron a Miguel Ángel, financiaron a Rafael Sanzio. Siguiente capítulo. Del siguiente capítulo. ¿Recuerdas qué pasó en 1453? ¿Qué pasó? En esa fecha, el inicio de la Edad Moderna, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿La caída de qué? Y eso dificultó las rutas comerciales de la Edad Media, la ruta de la seda, las especias. Se fueron al diablo. Entonces, ¿qué hacer? Buscar nuevas rutas. Así se inicia otro episodio conocido como la era de los descubrimientos, ¿cierto? A la profe. Y vas a ver que la conclusión de eso fue ampliar más el territorio, hacer descubrimientos y nuevas rutas que ves en el mapa, ahora dominadas por países como España y Portugal, ¿cierto? Portugal, por ejemplo, se hizo rica con el comercio, el tráfico de esclavos y con la ruta de comercio hacia la India, las especias. En cambio, España con el mercantilismo y el comercio con sus colonias, harto oro, harta plata. Ya, profe, ¿quiénes impulsaron esto? ¿Quiénes fueron? La burguesía aliada ¿a quién? Al monarca. ¿Cómo, profe? El monarca, nuevas rutas comerciales, para favorecer el comercio de los burgueses, y los burgueses prestando plata para la elaboración de la Escuela Náutica de Sagres, por ejemplo, para financiar las expediciones de estos soldados españoles y buscar, de acuerdo, colonias y territorios. ¿Qué ventaja sacó la burguesía? Rutas, harta plata. ¿Qué ventaja sacó el rey? Un huevo de colonias. Claro, territorios para él, para su control. ¿La iglesia fue atacada? No, no fue atacada. Fue una de las razones por la que se salva. Te dije que la iglesia se salvó por ¿cuántas razones? ¿Cuántas? 3. Ahí va una. ¿Cuál? Esta era de descubrimientos permitió descubrir un nuevo continente. ¿Cuál? América, ¿cierto?
Vas a ver más adelante un episodio llamado La Reforma Protestante. Con la Reforma, la iglesia perdió un montón de fieles. En América, recuperó un huevo de fieles. Solamente tuvo que evangelizarlos nada más. Así es que, suerte o sea, lecheraza a la iglesia. Con el gobierno de América, permitió tener más fieles. Pero hay dos razones más, ¿de acuerdo? Ya, de ahí te digo las otras dos razones. Que sigue, que... ¿Cuándo empieza esto, profe? Supuestamente desde Colón, ¿no? Pero en realidad empezó antes. ¿Por qué? Antes incluso que caiga Constantinopla, ya Portugal hacía expediciones. Desde los viajes de Fernando Po, por ejemplo, la fundación de la Escuela Náutica de Sagres en 1417. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta que los ingleses descubren Australia, por ejemplo. Qué loco, profe. Sí, en 1602, ya. Siguiente episodio, mira, los siglos 15 y parte del 16. Fue el más duro golpe a la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Donde hacen un montón de iglesias más. La reforma protestante. Y la respuesta de la iglesia, porque no se dejó. La contrarreforma, ¿cierto? Reforma y contrarreforma. En la imagen que tenemos, a ver, tú que eres observador, ¿qué se ve en la imagen? Se le llama Concilio de Worms. ¿Ahí quién está? Dando sus argumentos ante Martín Lutero. Está en el Concilio de Worms. Se dice que la Reforma Protestante inició en 1517 cuando él publica sus 95 tesis. Y termina con la paz de Westfalia, ¿de acuerdo? Después de la guerra de los 30 años. Pero, ¿por qué fue un duro golpe? Mira, fue dado tanto por la burguesía y el rey contra la iglesia. ¿Qué quería la burguesía y la iglesia? Que no le friegue, que no le moleste, que no le cobre impuestos. Quería una nueva ideología que lo libere de la crítica. La iglesia intentó criticar a la burguesía porque la burguesía no quería pagar impuestos. ¿Qué le criticó la iglesia a la burguesía? Que eran pecadores. Claro, practicaban algo que para la iglesia es pecado y está en los mandamientos, o sea, en el catecismo. ¿Sabe lo que es la usura? ¿No sabes qué es usura? Nunca has escuchado, es una vieja usurera. ¿Qué es usura? ¿Sí, en serio? Vivir de los intereses. Una señora que se dedica a ser prestamista y te cobra altos intereses, una señora usurera. Eso es usura. Pero la burguesía lo hace cada rato. Los bancos, ¿sí o no? Cobrando intereses. Eso es pecado. La iglesia, entonces la burguesía dijo, ya te fregaste. Así es que preparó tú una nueva ideología y financió a los críticos de la iglesia. La iglesia también dio pretexto. ¿Cuál fue? Era corrupta. Recuerda la venta de indulgencia, ¿cierto? La corrupción del clero estaba desde los Medici compraron ciertos papas, o sea, la familia Medici logró tener algunos miembros en el papado. Los Borgia también tienen su historia, pero eso ya es otro tema. A lo que voy es que eran recontra corruptos. La venta de indulgencias no es como la gente cree el perdón de los pecados, ¿ah? La indulgencia no era eso. La indulgencia era un pase para que tu familiar o tú mismo comprara indulgencias para pasar un tiempo en el purgatorio y así expiar tus pecados y poder irte al paraíso, ¿de acuerdo? La idea del purgatorio es algo creado por la Iglesia Católica. Eso en la Biblia no está, es una estupidez. Pero mira cómo sacaron plata con eso. Extendía documentos, ¿ah? ¿Sabes cuánto te cobraban? No vas a creerlo. Dependía del tamaño de tu pecado. Pero equiparando a la moneda actual, te doy un ejemplo. Si tu padre, porque algunos hacían por sus padres, ¿no? Por ellos. Era rico y tu padre había sido un, no sé, contrabandista, había sido un asesino, de repente mató a alguien, podías hacer eso, ¿de acuerdo? Si había matado a alguien, argumentabas que era sin querer, que estaba en un momento de locura, para que acepten venderte el perdón del pecado. Tranquilamente pagabas lo que hoy día es 200,000, $250,000. ¿Qué parte está? Así, eran ricos, pues. Dile a no sé, pues a Elon Musk si puede pagar $500,000. Una propina para él, ¿no? Y con eso exonera a su familia del pecado. Los Medici, Lorenzo Medici era recontra rico.
Los Furger, familia banquera alemana recontra ricos. La profe. Bueno, ya sé que ya sabes que fue un duro ataque de la iglesia, perdón, de la burguesía y la monarquía. ¡Ay, qué quería la monarquía con la iglesia! La iglesia tenía un huevo de tierras. Ellos querían tierras, las abadías de la iglesia para centralizar el poder, quitarles, arrebatarles tierras. ¿Acaso Enrique VIII en Inglaterra no creó su propia iglesia para expulsar a la católica de su tierra? Creó la iglesia anglicana. Lutero terminó creando la iglesia protestante. Calvino, hugonotes, presbiteranos, puritanos, fueron según la sede donde eran calvinistas. La mayoría en Francia, pero también en Suiza. Profe, tremendo golpe. ¿Desde cuándo se inicia? Ahí está, mira, 1517, cuando Martín Lutero publica su tesis. ¿Hasta cuándo? Hasta la firma de la paz de Westfalia tras la guerra de los 30 años. Esa guerra de los 30 años terminó haciendo de Europa, o sea, reconfiguró el mapa europeo, lo reconfiguró y duró buen tiempo en el resto de la Edad Moderna. Siguiente episodio, mire, es el más largo. A ver, ¿cuál es? Agradece porque no viene tanto en Villarreal. Preguntas sencillas vienen, agradece porque es un tema complejo. Mira lo largo que es. ¿Cuál es? A ver, es el más importante de la edad moderna. Lo que te dije, pues el surgimiento de los estados modernos absolutistas. Los estados absolutistas. Profe, ¿por qué es importante? Porque fue la nueva forma de gobierno, ya no era feudal, ahora era absoluto la forma de gobierno del rey. Mira, ahí tienes al rey rodeado de su corte, a veces burgueses, a veces antiguos nobles feudales. Estaban rodeándolo, reconociendo su poder. Es el auge de la monarquía. Es el predominio político, social y económico del rey, con su aliado el burgués en algunas ocasiones, ¿de acuerdo? Mira, yendo con todo, echándose contra los feudales, pero hubo países como Inglaterra donde el feudal más bien hizo alianza con el burgués y frenaron el poder del rey. Otro donde se arrodillaron ante el rey, como Francia. Los nobles fueron, digamos, se les arrebató el poder político, pero no se les mató. Rodearon al rey y reconocieron su autoridad, fueron parte de su corte. La iglesia también, el Estado moderno absolutista, desplazó el poder espiritual de la iglesia. Ahora existía el poder real, el poder efectivo. La iglesia no tenía capacidad para gobernar. Los arzobispos, cardenales elegían solamente al papa, ya no se involucraban en las elecciones. Ahora, en tu territorio soy el rey. Ya la iglesia no nombra cardenales, no nombra arzobispos en mi territorio, yo los nombro. ¿Ves? El poder del rey desplaza incluso a la iglesia el poder político. Profe, ¿tiene algunos casos esta monarquía? Sí, es el caso español, por ejemplo, con ese rey que llevó España a su apogeo, Felipe II. El caso francés es el más conocido, él fue el mayor rey absoluto de toda esta época. Él definió la idea de Estado absolutista, el Estado soy yo, dijo. ¿Quién? Luis XIV, el rey Sol, ¿sí o no? Y en el caso de Inglaterra, ahí no tenemos un caso específico de un rey. ¿Por qué? Porque los Estuardo, primero los Tudor fueron semi-absolutistas y los Estuardo, que querían conceder el absolutismo, no se lo permitieron. La nobleza y la burguesía en Inglaterra frenaron su poder. Es la famosa Revolución Gloriosa. Los Estuardo fueron frenados. Incluso les hacen firmar una constitución, ¿no? Inglaterra se convierte en una monarquía parlamentaria con dos parlamentos, una Cámara de Comunes y una Cámara de Lores. Cámara de Comunes, los burgueses. Cámara de Lores, o sea, de señores, los nobles, frenando el poder del rey. Eso pasó. Ese es el caso inglés. Ahí tenemos, mira, ¿ves? La nobleza y la burguesía representados en sus respectivas cámaras. Profe, ¿cuándo inicia esto? Después del fin de la guerra de los... ¿Cuándo inicia el Estado absolutista? Cuando acaba la guerra de los 100 años en la Edad Media. Ahí se inicia. En 1453, justo la fecha que cae Constantinopla. Ese no es cualquier año, ¿eh? Ese año pasaron tres cosas alucinantes. Cae Constantinopla, fue el fin de la guerra de los 100 años y Johann Gutenberg inventa la imprenta. Así que no es cualquier año, ¿eh? Justo hicieron tres cosas que hacen alucinante esa fecha. Por eso es escogida como inicio de la Edad Moderna. Aunque hay otros que afirman que es el descubrimiento de América. Pero ya. ¿Y cuándo finaliza, profe? Para algunos, con el estallido de la
Revolución Francesa, pero no, ¿por qué? Porque adivina, una vez que Napoleón fue derrotado, ¿qué hicieron sus enemigos? Reimplantaron en Francia, ¿qué cosa? El absolutismo. ¿Cuándo muere de verdad? Con la Revolución de 1830, cuando Francia se convierte en una monarquía parlamentaria, constitucional, y ya luego después en una república. Otro episodio, mira, se da desde mediados del siglo XVI y todo el siglo XVII por cuenta. La famosa revolución científica. Fue financiado esto ¿por qué? Por monarcas, por los reyes, sobre todo de Francia. Algunos de España, otros de Holanda, por ejemplo. ¿Qué querían? Incrementar su poder desplazando a la iglesia con su nueva ideología. Sí, sabes de quién estoy hablando, ¿no? ¿Quiénes son los pioneros de esta revolución científica? Los tres primeros son astrónomos. Esta revolución científica, ¿de acuerdo? También financiada por burgueses, para criticar a la iglesia, ahí está. Mira, mira, ¿con quién inicia? En el año 1543, con la publicación de Cosmología. Afirmó que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, como decía la iglesia. Ya, ahí está, su imagen para que lo reconozcas. Ni siquiera por la imagen lo reconoces. ¿En serio? Ay, ay, ay. Yo sé por qué. ¿Sabes por qué no lo reconoces a nadie por su imagen? Yo porque soy historiador. No, no es por eso. ¿Sabes por qué? Porque era típico de tareas en mi época, en el cole, biografía, ¿no? Tenían podridos. Todo lo profe, literatura, biología, biografía de Pasteur, biografía, toda la biografía, te eran locos. ¿Sabes quiénes hacían dinero? Las librerías. ¿Qué vendían? Libros, imbécil. No, ¿qué vendían? Láminas. Una lámina, dame de Miguel Grau, biografía. Dame una lámina de tal. Tenían de todo. Y te vendían todo, de todas las biografías. Y eso hacía, te comprabas, hacías, y que tiene que ser a mano. El vago pegaba, pero lo jalaba. Bueno, la idea es hacer, y adivina, como había que dibujarlo, me conozco el rostro de todos esos malditos. Ah, biografía de todos. ¿Qué te parece? En cambio, tú, así te dejen de tarea, cortar y pegar. Ni siquiera te da la molestia de ver la imagen. Te juro que si te muestro a Cáceres y te muestro a Atahualpa, creo que los confundes. En serio. Tienes que conocerlos al menos. Él es Nicolás Copérnico. Con él se inicia. Y adivina, ya en el siguiente siglo, ¿quién reafirmó la idea de Copérnico? ¿Quién es él? Solo que lo criticó en el sentido de que sí, el Sol es el centro del universo, pero la órbita no es circular, sino son elípticas. Primera ley de Kepler. Johannes Kepler. Tiene tres leyes, ¿no? La segunda ley, ¿qué dice? Oye, ¿verdad? Nunca ni en geografía te enseñan eso. ¿No te viene sistema planetario solar en la villa? Sí te viene. Entonces dime, segunda ley de Kepler. Que la velocidad de traslación es mayor cuando se acerca al Sol, en perigeo, en perihelio, perdón, y es menor en afelio. Segunda ley de Kepler. Es alucinante Kepler, ¿ah? Ya. El tercero, también astrónomo, ¿quién? La iglesia atacada lo obligó a retractarse y nada más para evitar que lo maten se retractó. Pero de mentirita, ¿quién? Galileo Galilei, ¿sí o no? Con él se confirma algo alucinante. ¿Qué cosa? Que la ciencia gobierna los astros, no la teoría divina. Lo caso, ¿no? A ver, dime ya estamos ya en el siglo XVII plenamente. ¿Quién es él? Es el padre del empirismo. Ya estoy soplado con filosofía. Inglés, padre del empirismo. Francis Bacon se dice, Bacon. Se escribe Bacon. Francis Bacon, ¿de acuerdo? Padre del empirismo. Y su principal crítico, el padre del racionalismo francés. ¿Quién? La duda metódica. René Descartes. Oye, no sabes filosofía, no manches. René Descartes, ¿de acuerdo? Qué loco.
La obra verde de Francis Bacon, Novum Organum. Cuidado, chancones, eso es cultura general. Ya, pero mira cuándo termina la revolución científica. Oye, ¿sismo? No, no. ¿Cuándo termina? Ayer hubo sismo, ¿lo sentiste? En la madrugada. Ah, estaba soñando, ¿quién como tú? Ya, ¿cuándo termina la revolución científica? En 1687. ¿Qué pasó ese año? Un monstruo de los monstruos publica su obra y básicamente él demuestra que la matemática es la que gobierna el cosmos. La matemática, claro, Isaac Newton, ahí lo tienes, él. Todos ellos son parte de la revolución científica del siglo XVII, bueno, y una parte del XVI. Lo caso, ¿no? Bueno. Siguiente episodio. La guerra de los 100 años. No le eso, ¿eh? De los 30 años, que fue el mayor conflicto bélico de la Edad Moderna. Fue entre todas las naciones casi. Fue una suerte de guerra mundial, pero solo pasó en Europa. Pero créeme, es una guerra, la primera guerra a gran escala, inició siendo religiosa. Por eso, ahí está el rey, el burgués y la iglesia, inició siendo religiosa, pero luego involucró a todos los sectores sociales. Aliados, claro. ¿Qué defendía? Su posición religiosa primero, tuvo 4 etapas y al final el rey se impone. Y adivina qué monarquía fue la que terminó superando a otras. La monarquía francesa. Esa guerra terminó coronando a Luis XIV como el máximo monarca de Europa. Ah, profe, qué loco. Mira, ¿cuándo empieza, profe? En 1618 con la defenestración de Praga, donde es la tercera vez que pasaba, era costumbre entre ellos cuando eran emisarios del rey y no les gustaba lo que decía, tirarlo por la ventana. Los arrojan y a la tercera el rey, la gota que rama el vaso, empezó la guerra. Y termina con la firma de la Paz de Westfalia, como te dije, 30 años después, en 1648. Como te dije, reconfiguró el mapa de Europa, ¿no? Ya. Siguiente episodio. ¿Cuál es? Es otra corriente de pensamiento. ¿Cuál? La Ilustración. ¿Qué siglo será? ¿Qué siglo? El siglo XVIII, básicamente, aunque sus antecedentes están desde el siglo XVII, como por ejemplo John Locke, ¿cierto? El precursor de la Ilustración. Pero sus representantes son, ya sabes, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert y otros. Lo que estoy viendo en la imagen es la Academia Ilustrada Francesa, donde se hacían hartos debates, ¿cierto? Fue financiada por la burguesía para criticar al rey, porque se sintió traicionada la burguesía. El rey cobraba harto impuesto. La burguesía francesa era rica, pero no tenía poder político como en Inglaterra. Quería que se implemente eso. También criticó a la iglesia, Voltaire, por ejemplo, ¿no? Criticó la escolástica y la idea de que se mete en la política. Profe, y el feudal, también la Ilustración criticaba los rezagos feudales que habían quedado. Otro evento, ¿cuál es? La independencia de las 13 colonias, ¿cierto? Aclaro, profe. Fueron los burgueses colonos de característica burgués mechándose contra su monarquía, contra Inglaterra, desde 1773 con el incidente de Boston, ¿cierto? Hasta que se firme el Tratado de Versalles 10 años después, en 1783. Básicamente eso es lo de la Edad Moderna. Hay otro más, que son las revoluciones burguesas, ¿cierto? La Revolución Francesa, la etapa napoleónica, la Revolución del 20 en España, la del 30 y del 48 son parte de las revoluciones burguesas. Es pues el triunfo de la burguesía sobre los intereses de la monarquía, ¿de acuerdo? Y de la feudalidad y de la iglesia. Por eso es parte ya de la edad contemporánea, ¿cierto? Muy bien. Siguiente preguntita, ¿cuál es? ¿Qué inventos impulsaron en los inicios de la Edad Moderna? A ver, reconócelo, ¿cuál es este? La pólvora. ¿Qué permitió? ¿A quién favoreció? Al rey a vencer a los feudales, ¿cierto? A los burgueses en las campañas de expansión comercial llegaban a un territorio con armas, como por ejemplo cañones con ruedas llamadas culebrinas, con armas de fuego así, ¿cierto? Llamadas mosquetes, arcabuces. Favoreció mucho la conquista de territorios, sin lugar a dudas. Otro invento, ¿cuál? La brújula, ¿no? Flavio Gioja
Ya los chinos la usaban, pero en un vasito con un corcho y una aguja imantada. Él la encierra en una caja para que sea portátil. Como ese aparato se llamaba buzola, terminó llamándose brújula, muy importante para la navegación. En la Escuela Náutica de Sagres logra elaborarse, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? Las carabelas. Ya existían carracas, existían naos, pero las carabelas eran maniobrables y más ligeras, favorecieron mucho también la navegación. Los documentos portulanos, también los mapas portulanos. Y ahí tenemos a un monstruo. ¿Quién? Gutenberg, ¿de acuerdo? ¿Con qué invento que favoreció la edad moderna? La imprenta. Por ejemplo, los viajes de exploración no hubieran tenido éxito si no se hubiera publicado cartas náuticas. La reforma de Lutero no hubiera tenido éxito si no se hubiera publicado sus 95 tesis. El acta de supremacía de Enrique VIII para su reforma religiosa no hubiera tenido éxito de no haberse usado la imprenta. Fue vital. ¿Quedó claro todo el panorama completo? Habla. ¿Qué nos ha venido? A ver, humanismo primero. Son datos acá ya pichanga. Definición, corriente de pensamiento, ¿ves? Que surge en Italia, en Florencia para ser exacto, ¿cierto? Luego se extiende hasta Génova, Venecia, Roma. Buscó entender al mundo a partir de una interpretación más humana de la relación entre el hombre y Dios. ¿Fue la base de qué? Fue la base del Renacimiento. Te dije que el humanismo impulsó el Renacimiento. ¿Dónde se originó, profe? Por una migración. A ver, ¿qué ciudad importante cayó y dio origen a la edad moderna? Constantinopla. Ahí quienes vivían. No me digas los constantinoplidenses, no me digas eso. ¿Ah? ¿Quiénes vivían ahí? Bizantinos que eran herederos, depositarios de la cultura grecolatina, ¿sí o no? ¿Crees que eran idiotas? ¿Crees que esperaron el último día que la ciudad cayera? Ya años antes, 10, 20, 50 años antes, ya estaban huyendo ya. ¿Con qué huían? No solo con su plata, con sus riquezas, huían con sus bibliotecas, con todo el conocimiento que habían acumulado. Y así llegaron a Italia. ¿Por qué Italia? Porque también era una ciudad comercial. Había varias ahí. Como eran comerciantes, llegaron hasta ahí, se mudaron y llevaron todo su conocimiento. Así Italia rescata el conocimiento griego y latino. Y adivina, cayó a pelo, porque justo esa cultura se dio ahí. Italia fue hace siglos la sede de la cultura romana. Así es que lo valoraron muy bien. Así es que cayó a pelo a la ciudad de Florencia, financiaban a estos grandes artistas y humanistas. Ahí está, Florencia. ¿Cómo se llaman los que financian? Mecenas, ¿sí o no? Que eran burgueses más que nada, pero también el papado, todo ello. La imprenta favoreció la difusión del humanismo. Características. Exaltación del individuo. Eso se llama antropocentrismo. Ejemplo, el hombre de Vitruvio, ¿cierto? Critica la escolástica, ya te dije eso, la teología medieval. Estudio la cultura y lengua grecolatina, ¿no? ¿Cómo? Tratando las fuentes, libros, obras de los clásicos, pues no, Séneca, Ovidio, Plutarco, Herodoto, Tucídides, Pitágoras y todos los de las áreas de matemática, hasta la literatura y demás. Ahí está, rescate lo clásico. Principales humanistas, a ver, Chacón. Francisco Petrarca, ¿cierto? De origen italiano, padre del humanismo, porque es el más antiguo. Él estudió en la Universidad de Bolonia, sabe que se fundaron en la Edad Media. Sus obras, Cancionero o Cantos a Laura. África, ¿cierto? Donde cuenta la historia de quién? De Escipión el africano. ¿No has leído tú a los humanistas? ¿No te hacen leer eso? Ay, muchacho. Tú tienes la ventaja de tener resúmenes, videitos. En mi época, el profe Vago, ya lee infeliz, él se sentaba y nos hacía leer. Al que no veía leyendo le quedaba palo. Nuestra mamá nos compraban las obras, la obra completa, imagínate, leyendo. Y para ahorrar, pues ya tú te compras pues el Cancionero, ¿no? Yo me compro Elogio de la Locura. Y luego lo cambiamos, así hacíamos. Porque la mamá no tenía plata, porque lo tal. Y leer toda la obra. La clásica de la trampa, ¿no? Leerse el primer capítulo, el último, y si no quedaba claro, leerse el del medio. Igual, pero algo leíamos. Lo malo es que ustedes no leen, pues no los obligan, no les pegan.
Profe, Giovanni Boccaccio. A ver, ¿autor de qué? El de Camerón, ¿recuerdas? De origen italiano, padre de la nobleza moderna, criticó mucho a la sociedad de su tiempo. Incluso la corrupción del clero la manifestó en el de Camerón. También otra obra de él es Genealogía de los dioses. Erasmo de Rotterdam, el mejor de los humanistas, por eso le dicen el príncipe del humanismo. Él es un filósofo, recuerda, ¿no? Príncipe del holandés, el más notable humanista, Elogio de la locura y los adagios. Y no te olvides del filósofo Tomás Moro, que es inglés, ¿cierto? Está canciller del rey Enrique VIII, que lo mandó a matar porque no estuvo de acuerdo con la nueva religión que él fundó, ¿no? La anglicana, él era católico. Murió decapitado. Bueno, su obra Utopía, donde plasma una sociedad moderna en base a las ideas humanistas. Siguiente tema, el Renacimiento. Esa imagen es vital. Dime, del lado derecho, ¿a quién ves? De tu lado derecho. Supuestamente es el padre, ¿no? ¿Creando a quién? A Cristo. Adán, recibiendo el soplo de vida. ¿De dónde lo creó? De la tierra. A su imagen y semejanza. Él está brotando de la tierra y recibiendo el soplo de vida. Mira la perfecta forma física que tiene Adán. Recuerda que los griegos eran obsesionados con la belleza física, ¿recuerdas? Cuando los italianos rescataron ese conocimiento, volvieron a lo mismo. Yo te conté cuando vimos Edad Antigua que muchos renacentistas también se volvieron homosexuales, ¿recuerdas? Leonardo da Vinci, tremendo maricón. Y adivina, él no tenía paltas en afirmar que le gustaban los hombres. ¿Qué te parece? ¿Y por qué la mentalidad de la época, profe, no lo persiguió? Tenía mecenas, gente que lo proseguía. También Miguel Ángel, ¿sí o no? Él se obsesionó con su discípulo, que era, o sea, más que su discípulo, era su... Es un escultor, ¿qué necesita ahí que esté parado, ahí quieto? ¿Cómo se llama ese pata? Un modelo. Sí, se obsesionó con su modelo. Las cartas que le escribe tienes que leerlas. Le dice algo como que cuando vienes me falta tenerte al lado para inspirarme, le dice así. Ah, es alucinante. Eh, Se cree que la imagen de Adán es el cuerpo de su modelo que tenía. No, no se enamoró de cualquiera, de un gordo panzón, no. Es como Ricky Martin. ¿Mañas al marido de Ricky Martin? ¿No sabes quién es? ¿Es en serio? Cuando se hizo escándalo, ¿viste? El pata era un nadador profesional. Hacía natación, un físico alucinante. Así que, bueno, es una obsesión por la belleza, pero también, pues, Ricky Martin es artista, ¿no? Desde niño fue artista. Quizá por eso. Bueno, profe, fue el humanismo hecho material. Mira, Renacimiento. Definición, movimiento, renovación, ¿ves? Artística y cultural. Iniciado en Florencia y se extiende por Roma y luego por toda Europa. ¿Ves? Florencia, Roma, ahí está. Causas, el impulso que le dio el humanismo. Ah, más que copiar, yo le voy a dar todo esto, ¿ah? La vez pasada le pasé el material a quién. A uno de ustedes le pasé, ¿o no? No sean mentirosos. El otro repaso no les dio. Estoy seguro que a alguien del otro repaso entonces le di. Ya, tú eres el delegado, varón. Pero tú le puedes pasar a tus compañeros. Seguro. Si no les pasa, lo linchan a él, ¿ah? Ya saben. Muy bien. Ya, ahorita que termine la clase le paso. Ya, Florencia, con el Renacimiento, fundación de la Academia Florentina, fue importante. Los mecenas fundaron un lugar donde se preparaban los artistas libremente. El mecenazgo por parte de la burguesía y del papado. Mira, Lorenzo, Cosme de Medici también financiaron. El Papa Nicolás V, también Pío II, el que financió a Miguel Ángel, y Julio II. León X, que él fue el que más indulgencias vendió con tal de terminar la Basílica de San Pedro, ¿cierto? Características. Se manifestó en varios aspectos del arte, la cultura, literatura, pintura, escultura, arquitectura, etcétera. Ahí está, mira, ¿ves? Mira, literatura, pintura, escultura, arquitectura.
Retorno al clasicismo, revelación del arte latino y el naturalismo, alejándose del ordenamiento divino. Posee un carácter religioso. La gente cree que el Renacimiento critica a la iglesia y es ateo. Para nada es ateo, es muy religioso. Las esculturas no son religiosas. Rafael Sanzio pintó a la Madonna. ¿Quién era la Madonna? El humanismo recuerda que mostró a Dios más humano. ¿Sabes qué pintó en la Madonna? A la Virgen María. ¿Pero cómo crees que la pintó? Claro, amamantando al niño. Obviamente eso tuvo que pasar, ¿no? Mostró a María muy mujer, muy madre. En la Edad Media, rodeada de estrellas, luz y pleno poder, casi omnipotente. Ahora la mostraba muy humana. También sosteniendo Miguel Ángel, la piedad, sosteniendo a Cristo muerto, bajado de la cruz, así en sus brazos. La piedad, muestran muy humanos. Lo caso. Principales renacentistas. Dos etapas tiene el Renacimiento, el 480, los años 400, o sea, 1400, y el 580 o 580, los años 1500, para adelante. A ver, profe, del 480, Masaccio, ¿de acuerdo? Mira, autor de la Trinidad. Acá un negrito Angola copió esta pintura para hacer la imagen del Señor de los Milagros. Y luego el terremoto de Lima de 1756 originó esa devoción, ¿no? A sacarlo en procesión. Sé que no sabías. Ah, qué loco, profe. La vida de San Pedro y San Pablo, incluso cuando fueron ejecutados, ¿ah? Ya. Brunelleschi, este personaje de tremendo arquitecto. Él introdujo la perspectiva geométrica a aquellas conclusiones. Mira, ¿sabes lo que es perspectiva? En el colegio, ¿te han enseñado a dibujar con perspectiva? Una casa, una avenida, y quieres hacer las puertas, pues tienes que trazar perspectiva. Respetar puertas. Ventanas, tienes que trazar perspectiva. Una ventana, otra ventana, otra ventana. ¿Quieres hacer postes? Perspectiva. Todo a partir de un punto. ¿Cómo? Así el primer poste, otro poste, otro poste. ¿Entiendes o no? Eso es uso de perspectiva. Eso es acá en la pintura. Imagina aplicar esto en la arquitectura. Manja, mira, para que veas cómo se aplicó la perspectiva. ¿Ves ahí la perspectiva? Ya. ¿Ahí ves la perspectiva? ¡Habla, ciego! Claro. ¿Ves? Claramente se aplica el uso. Ahí está, más claro. Uso de la perspectiva en la arquitectura. A partir de un punto se diseña el trazo arquitectónico. Tremendo arquitecto era Brunelleschi. Botticelli, ¿de acuerdo? De la Edad de Oro, patrocinado por Lorenzo de Medici, él pintó el nacimiento de Venus, popular. Y además, ¿de acuerdo? Donatello esculpió al David. Se lo imaginó así, mira, una escultura en bronce, matando a Goliat con su espada, cortándole la cabeza. Profe, ahora del 580, ¿de acuerdo? O sea, de los años 1500. Leonardo da Vinci, los más grandes, ¿no? Leonardo da Vinci, italiano del Renacimiento, autor de La Gioconda o Mona Lisa. ¿Cuál es el gran valor que tiene entre tantas cosas? No es la sonrisa de la mujer, sino la presencia del esfumato. ¿Qué es el esfumato? Cuando sale con el brazo y... Claro, tú puedes lograrlo haciendo esta vaina. Mírame a mí. ¿Me ves? Ahora mírate este. O sea, coge un lapicero. Coge y ponlo entre tú y yo. Ponlo. Mírame a mí. Ahora mira tu lapicero. Mi imagen se difumina. Mi imagen se pierde. Sigue ahí, pero sí es menos clara. ¿Entiendes o no? Eso es el fumato. Él lo llevó a la pintura. La parte de atrás de la Mona Lisa, ¿de acuerdo? Se difumina. Lo caso, él aplica eso. Ah, profe, tremendo valor. La última cena. ¿Quién no conoce este cuadro famoso, Leonardo da Vinci? La cena de Cristo con sus apóstoles en el momento en el que les dice, uno de ustedes me va a traicionar.
¿cierto? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Acaso yo? Eso están diciendo, ¿verdad? ¿No lo notas? Y esa hipótesis de que una es María Magdalena es una estupidez, ¿de acuerdo? El código Da Vinci, tremenda babosada, ¿de acuerdo? La Virgen de las Rocas, Rafael Sanzio pintó la Madonna, como te dije, le decían el divino, ¿ah? La escuela de Atenas, la presencia de todos los filósofos de la época en un solo lugar. Todititos ahí los pintó. La disputa del Santísimo Sacramento. Antes de la Capilla Sixtina y Miguel Ángel, él pintó una cúpula también, religiosa. Ahora hablemos de, para mí, el mejor de todos, Miguel Ángel Bonarotti, el patera de todo. Claro, Leonardo da Vinci también era un genio, ¿eh? El hombre era escultor, pintor, matemático, era músico, ¿qué no era? Leonardo da Vinci, perdón, Miguel Ángel era tres cosas: escultor, pintor y arquitecto. Pero a él le gustaba más, ¿de acuerdo? La escultura, pero hasta le hicieron pintar incluso, ¿de acuerdo? Los tres de la Capilla Sistina, que eran dos cúpulas, dos bóvedas, dos, y tenía que pintarlas. Se demoró porque no se ponía de acuerdo. Oye, ¿hasta qué hora es la clase? Ya. Pintó primero el día, la noche, no, lo borró, se desanimó, no acabó. ¿Qué pinto? Ahí así, lo bueno, lo malo. Se desanimó, se tardaba un montón. Y varios de los cardenales lo odiaban. ¿Por qué? Porque era marica, pues, y el Papa le toleraba un montón. O sea, era un mal ejemplo. Y el Papa le toleraba muchas cosas. Tenía un pésimo carácter, ¿ah? A pesar que era así raro y todo, era un pésimo carácter. Y ebrio, a veces llegaba borracho. Hijo mío, ¿cuándo vas a terminar la obra? ¡Cuando me dé la gana! Así le decía Miguel al Papa. Le respondía. Los cardenales, ¿de acuerdo? El arzobispo, que mira eso, lo puso entre ceja y ceja, Miguel Ángel. Eres un maldito marica, le decía. Vas a poder entrar al infierno. Así lo acusaba Miguel Ángel. Miguel también lo tenía entre ceja y ceja ese cardenal. Y al Papa le preguntaron, ¿por qué toleras ese infeliz, maldito pecador? ¿Por qué lo toleras? ¿Sabes cuál fue la respuesta del Papa? Yo no me imagino, ¿de acuerdo? A Dios dándole semejante talento a un hombre si es que no es bendecido. ¿Por qué Dios le dio semejante talento a Miguel Ángel? Es porque obviamente ha sido su decisión, lo ha elegido por algo. Su carácter es una gota al lado de su enorme talento. Eso valoraba el Papa, su talento artístico, que es pues irrefutable, ahí lo tienes. ¿Sabes cuando pintó los frescos? Al final ya se animó por el inicio y el fin. ¿Qué pintó en el inicio? La creación de Adán, el inicio. ¿Y qué pintó en el fin? Oye, infeliz, en la Biblia todo comienza con la acción de Adán. ¿Cómo termina todo? ¿Cuál? El apocalipsis. Pero supuestamente, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cuándo sabrás que ya llegó el fin? ¿Cuándo qué? Cuando Dios aparezca. Cuando venga Cristo con sus ángeles y arcángeles, ¿de acuerdo? Ya dispuestos aquí a la tierra para el juicio final. Eso pintó el juicio final. Claro. La llegada de, ¿no crees la llegada de Cristo? Ahí está. Mira, un acercamiento. Mira cómo lo imagina Cristo. No como lo imaginaron después, cabello largo, con bar. No, no, no. Así lo imaginó, al estilo griego, con perfectas formas físicas, bajando con toda su gloria. Pero la gente, ahí que el día de la inauguración, oye, mira, es igualito. Adivina al cardenal, Miguel Ángel lo había pintado en el rostro de Satanás. Era igualito al de Satanás. Y lo reconocieron. El cardenal, ¿qué ha dicho tu imbécil? Se va con el Papa a quejarse. Me ha pintado la cara del diablo. El Papa, que no puede aguantar la risa, le dice, no, no puedo hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque te ha pintado en el infierno y esa no es mi área. Mi área es con Dios, le dice. Sí, es una anécdota, es lo caso. Miguel Ángel así se desquitó de ese infeliz. Porque se burlaba de él por cabro. Ya. Esa es su escultura más alucinante. ¿Cuál es? Es el David, ¿cierto? Así lo imaginó a David, ¿de acuerdo? El que mató a Goliat. Mira esa perfecta forma física. ¿Quieres lograr eso, Aarón? ¿Qué tienes que hacer? Dieta. Sería bacán lo que hagan los griegos, no mente sana en cuerpo sano, haz deporte.
haz deporte, haz natación, haz ciclismo. ¿Has intentado venir a estudiar, ir de tu casa en bicicleta? Las piernazas que vas a sacar. Claro, pero no bicicleta eléctrica, pues infeliz. Eléctrica, patín quiere venir. No. Esta es otra, es la pieta, la piedad. María sujetando a Cristo muerto bajo la cruz. ¡El Moisés! Tienes que verlo. Él muestra el momento en el que Moisés reniega, está rompiendo las tablas de la ley cuando ve a su pueblo haciendo ¿qué? Adorando un becerro de oro. Tú te acercas, en la frente se le ven las venas pronunciadas de la ira. A ese nivel llegó Miguel Ángel. Alucinante, ¿no? Y mira, obras escultóricas que no terminó. El rebelde, el moribundo, el joven, el barbudo, el prisionero y el Atlante. ¿Los ves? Así a medio terminar. Pero mira el gusto que él tenía por las perfectas formas físicas. Y todos hombres. Cabrón. Profe, también las alegorías, ¿no? La noche y el día, crepúsculo y aurora. También fue arquitecto. Ahí está la Biblioteca Laurentina, aplicando la perspectiva, ¿no? Profe, ¿y Michel de Montaigne? ¿Quién fue el profe? Literatura también, además de otros renacentistas, ¿ah? También sabe que es renacentista Shakespeare, también es renacentista Cervantes, por si acá, ¿no? Ya. Independencia de las 13 colonias. A ver, ¿qué debo saber de eso, profe? Primero, ¿qué es? Es un proceso libertario, un proceso histórico, donde 13 colonias inglesas inician un proceso emancipador independiente de su metrópoli, o sea, de Inglaterra. Ahí está. Independentistas de colonos ingleses y burgueses establecidos en las costas atlánticas de América del Norte. Eran 13 colonias. La primera fue Virginia, la última fue Georgia, pero ¿por qué? ¿Por qué se sentaban? Huían de Inglaterra. No porque los estén matando, sino querían libertad. ¿Es cómo? Dime, ¿cuál es? Hay varias, pero dime la forma favorita para que un joven se vaya de su casa. ¿Por qué un joven no viviría en su casa? La razón acá en el Perú es porque lo votan. No sé, pues claro, la damita se embarazó y la mamá no quiere estupideces. Lárgate con tu cría, ¿de acuerdo? Con tu marido, no sé, ¿te vota? O tu mamita no, igual te quiere y te deja en tu casa. ¿Cómo es tu mamá? Damita, si tú, varón, embarazaras a tu flaca, ¿te aceptaría tu mamá en tu casa? ¿O te votaría en seco? ¡Habla! Ya te vota. Adivina. Este, yo conozco varios, ¿ah? Mi promo de colegio. Varios se fueron solo porque amaban su libertad. ¿Cree que se fueron porque se sacaron la lotería o algo? No. Se fueron a cualquier negocio. Es que también hay algo favorable para nosotros que tú no has tenido. En el colegio nos enseñaron un huevo de cosas. En el colegio, desde primero y secundaria. ¿Sabes qué? Taller laboral se llamaba. Nos enseñaron soldadura. Nos enseñaron carpintería. ¿Cómo? Ya. Y burlón, ¿no? ¿Cómo? Así. ¿Cuál es el problema? Burlones son, ¿no? ¿Cómo? Ya. ¿Qué estaba? Soldadura, carpintería, galvanotecnia. ¿De acuerdo? Pulido de metales. Nos enseñaron automotores. Yo sé cambiar el filtro, pero ahorita los carros ya mayoría no usan filtro. Sé cambiar aceite. Se sabía cambiar y reparar carburador. Sabía cambiar bujías. Todo eso me enseñaron. Pero yo veo los motores modernos de ahora, ya casi todo está automático y sellado. Los motores de antes se desarmaban casi con la mano. Sé cambiar baterías. No me enseñaron a fabricar, diseñar motores, no, simplemente reparar. También carpintería, no a cepillar, a manejar el torno en mecánica de producción. Yo hice mi propia arrocera, no olla arrocera, sino antes se ve que era arrocera, una planchita de metal que se ponía a la olla para que el arroz granee. Fue lo caso. Todo eso, adivina. Entonces, mis patas, sabiendo hacer cosas, fueron de su casa, ¿no? Y trabajaban en diversos talleres para mantenerse, porque amaban su libertad. Nuestros padres no son como los tuyos. Ellos nos decían qué hacer. Y pobre que tú digas no. En cambio, tu papá te pregunta, ¿qué quieres, hijo? Para ver si te apoya. Claro.
Muy distinto era en nuestra época. Entonces, amando la libertad, se iban. Así eran estos patas. No es que los mataran, sino que querían practicar su fe de manera libre. Ahí mira qué pasaba en Inglaterra. La religión oficial era la anglicana. Cualquier otra no es que esté prohibida. Había castigos, como subir los impuestos, vivir en determinadas áreas, realizar ciertas labores, o los campos agrícolas menos fértiles le daban a ellos. Váyanse al diablo. ¿Todo por qué? Porque no soy anglicano, soy católico, soy puritano, soy protestante, soy seguidor de Lutero, de Calvino, y por eso me tratan así. Al diablo se iban, chapaban sus riquezas en sus barcos. El Mayflower fue el primero, 1613. Virginia se fundó. Y así iban llegando. Cuando iban llegando, amigos, puro judío, maldita sea. Se iba más al sur, con otros de su misma religión, de su misma clase. Y así pues surgieron 13 colonias. Todos eran ingleses, mismo idioma, mismas costumbres, pero distinto credo, distinta fe. Por eso es que se agruparon en distintas colonias. ¿Entendiste? Pero algo en común, que amaban su libertad. Eso era, pero eran distintos. Lo caso es la historia de ellos. Y cuando se hicieron libres, decidieron pelear juntos. Y una vez que se hicieron libres, cada quien para su casa. Pero por ahí vino la propuesta. Oye, ¿y si somos un solo Estado? Pero ¿cómo serán las cosas? ¿Crees que hoy sí se emocionaron? ¿Se respetará nuestra libertad? Sí. Tendrás tu propio gobernante, se llaman gobernadores. Pero tendremos un mismo presidente. ¿Y cómo será la policía? Tendrás tu propia policía. ¿Y el Poder Judicial? Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo sí. Así es que en cada estado, su propio sistema judicial, su propia policía, su propio gobernante. Lo único que tienen en común es un presidente y una constitución. ¿Qué te parece? Así decidieron ser los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es su historia. Los datos. Buscaron liberarse del control político y económico de la corona británica. Las 13 colonias, profe, buscaban libertad religiosa emigrando hacia Norteamérica, bebés puritanos, protestantes, presbiteranos. Las 13 colonias se establecieron a partir del 37 Virginia hasta 1773 Georgia, en la costa atlántica de América del Norte. A través de un acta de acercamiento, navegación, comercio, industria, intercambiaban entre ellos. Se volvieron muy ricos, les tocaron tierras fértiles. Exportaban a la misma Europa. ¿Qué sembraban? Tabaco, caña de azúcar, algodón. Profe, causas. ¿Por qué buscan su independencia? Hay un antecedente, ¿de acuerdo? La grave crisis económica inglesa. Pero mi celular es Xiaomi. Estupidez, ¿no? Qué raro. Bueno, ya, Inglaterra, debilitada, ganó la guerra de los 7 años con Francia, pero debilitada económicamente, quiere recuperar su dinero que invirtió en la guerra. Viendo que su país estaba debilitado tras la guerra, se le ocurre cobrarle impuestos a las colonias exagerado, más del normal. Sobre todo 3 tipos de impuestos, ¿no? Eso les dolió a los ingleses. Primer tipo de impuesto, el stamp up, el impuesto al papel sellado. ¿Sabe qué papel sellado, no? ¿Qué papel sellado? ¿No sabe para qué se usaba? ¿Qué es el stamp up? Hoy, si quieres vender un bien inmueble, un automóvil, una casa, para que esa venta tenga peso legal, ¿qué tiene que tener el papel? No, un sello notarial. Hoy, en ese entonces, tenía que tener una marca de agua. Marca de agua que solamente es así en Inglaterra. Ese papel valía, costaba. Es como un documento. Tú puedes firmar con el pata que te va a comprar tu terreno. Todo firma normal, huella digital, pero esa basura no tiene legalidad si no está el sello del notario. En ese momento, cualquier trámite que hacían no era legal si no tenía la marca de agua de Inglaterra. Eso era el stamp up. Y adivina, colócate, hoy, ¿cuánto te cobra un notario? ¿Alguno de ustedes ha vendido un carro, su viejo, una moto, no sé? ¿Cuánto te cobra el notario, sabes? Cuando yo vendí el mío, este, a, al señor del taller, ¿por qué lo vendí? Porque era irreparable ya. Él le cambiaría nuevo motor y hasta yo buscar un motor en una basura. Tenía una chance de terminar mi carro, pero no, lo vendí. Adivina, el notario nos cobró 546 soles en ese entonces. Así que fuimos a medias. ¿De acuerdo? La profe. Eso fue hace ya como 4 años. Imagino que ahora es más. El impuesto subió, imagínate, ¿no? De 500 soles que suba a 3.000 soles. ¡Hala, qué abuso! Así subió el stand up. Siguiente impuesto, el Sugar Act.
¿Qué es esto, profe? El impuesto al azúcar. Y no fue un impuesto en realidad, fue una obligación. Antes ellos sembraban azúcar y exportaban. Les prohibieron sembrar azúcar. Tenían que comprar en Inglaterra, eso duele. Ya, pues tenían que comprar tabaco, otros productos, pero les dolió. ¿Quién controlaba el azúcar? Lo monopolizaba una casa inglesa, la Compañía de las Indias Orientales se llamaba. Les dolió tremendamente. Pero la gota que derrama el vaso, mira, no es que sea mucho, simplemente fue, es como si te metieran 10 puñetes y luego alguien te mete un cachetadón. Te rayas, ¿no? No porque el cachetadón duela, sino porque ya es mucho golpe. El impuesto que derrama el vaso fue algo menor, pero ya estaban hartos. ¿Cuál? El impuesto al té. El té, llamado la ley Stausen, ellos eran muy apegados a la hora del té. ¿Sabe qué es el té, no? A ver, según los ingleses, el mejor té del mundo, ¿cuál es? Macaulay dice. El mejor té del mundo. ¿No sabes? El té chino. Sí, son vuelven locos por el té chino. Ya, adivina, acá en el Perú hay varios tipos de té, ¿sabías? ¿Has tomado el té canela con naranja? Con cáscara de naranja, ¿no has tomado eso? ¿No tomas té? A tu té que te compras, échale cáscara de naranja en el hervidor. Bueno, también cómo tomarás té, seguro filtrante. ¡Hala! Hazte té en tu teterita, como hacía la abuela, y échale cáscara de naranja seca. Uf, le da un aroma alucinante. El té es muy bueno. Lo malo es que, no sabes. Claro, no. ¿No sabes? Le dan té a los niños que tienen diarrea. ¿Por qué? Porque extriñe, te taponea. No puedes ir al baño si abusas del té. Qué loco. Bueno, profe, ya sabes entonces, guerra de los 7 años. Ahí están los 4 padres de la patria de Estados Unidos. Causa ideológica, estaban influenciados por la ilustración. Recuerda que es antes que su momento político. La causa política, quieren liberarse del control de Inglaterra. La causa económica fue lo más importante. Querían que les elimine esos tributos que les han dado. Ya, tributaremos, pero no habrá tributación sin representación, dijeron. Querían tener representantes en el Parlamento. La corona no los dejó. Iniciaron su proceso independiente. A ver, profesor histórico, mira línea de tiempo. El Sugar Act, las leyes para el azúcar, ¿recuerdas? El Stamp Act y la ley Stausen, los impuestos. Eso los molestó. La masacre de Boston en el año 73, donde unos jóvenes vestidos de indios mojados, ¿de acuerdo? Tiraron cargamento de té que venía para ser vendido de Inglaterra a las colonias. Entonces empezó la represión. Se reunieron en el famoso primer Congreso de Filadelfia en 74 y acordaron no tributar hasta no tener representantes en el Parlamento. Pero en respuesta Inglaterra envió tropas. Se enfrentaron con ellos en la batalla de Concord y Lexington, que fue el primer enfrentamiento bélico. Entonces, asados se reúnen en el segundo Congreso Continental y ahí, de Filadelfia también llamado, ¿no? Él sabe que en el primer Congreso no asistió Georgia, el último en ser fundado, porque no estaba vinculado a los problemas. Pero ahora sí, reunidas las 13 colonias, deciden cortar con Inglaterra, declarar la guerra y escogen a su líder militar, a George Washington. También quien redactó el acta de independencia fue Thomas Jefferson y un encargado que vaya a Europa a conseguir pues ayuda de otros países, Benjamin Franklin. Y adivina, si fue, Benjamin Franklin consiguió apoyo de otros países. Ahí está el acta de independencia que elaboraron, ahí está Thomas Jefferson. Tienen un triunfo alucinante en Saratoga. Tras ese triunfo, vas a ver, Francia decide apoyarlos, envía a su mejor general, el Marqués Lafayette. Además, también España apoya el gobierno de Carlos III. La batalla definitiva fue la batalla de Yorktown en 1781. Tras esa batalla, obligan a Inglaterra a rendirse, a reconocerlo como un país independiente en Francia. Ahí se firma el Tratado de Versalles. Y en el año 87 ya elaboraron su primera y única constitución hasta ahora. Consecuencia, profe, ¿de acuerdo? Fue el primer caso de una colonia en América que se libera de su metrópoli. Luego, se promulgó la primera constitución que servía de ejemplo a otros países aquí en América. La burguesía comenzó una era moderna que hará que Estados Unidos sea el primer país independiente y moderno en América, ¿no? Es la ventaja que tiene. Y sirvió como inspiración a otros países, pues, americanos y también a Francia en la Revolución Francesa, por si acaso. ¿Ves? Se inicia el expansionismo de Estados Unidos hacia el oeste. Ya está. Sigue el consejo de Snoopy, ya sabes.
Marquemos las preguntas. Empecemos. Los jóvenes del virtual. ¿Todo quedó claro? ¿Listo? Si quieren el material, lo pueden pedir al coordinador, por si acaso. Muy bien, Elisier. Muy bien, Sheila. ¿La mujer de quién? Ah, ya, espera, espera, espera. Ya, primero, las preguntas. Acá lo tengo yo, espérate. No tengo, caballero. A ver, espérate.